Muy bien. Buenas noches a todas y a todos los asistentes a esta conferencia nacional que se titula Los seres vivos y las computadoras, un matrimonio casi perfecto. A nombre de la Universidad de Jalapa y a la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta que dirige el doctor César García Soberano, les doy la más cordial bienvenida a este evento. Mi nombre es Daniel Sandria Flores y soy el coordinador académico del doctorado en Ciencias del Software. Me complace mucho presentar esta conferencia a los expertos que hoy nos acompañan. Contamos con la participación del doctor Eliezer Cocoletsi Vázquez y el doctor Jorge Ricaño Rodríguez. A continuación, me voy a permitir leer una breve reseña del doctor Eliezer y posteriormente una breve reseña del doctor Jorge. El doctor Eliezer es biólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, egresado de la maestría y el doctorado en ciencias del Instituto de Ecología. Es un experto en anatomía y ecofisiología vegetal, con 12 años de experiencia en el diseño, ejecución, conclusión y divulgación de proyectos de investigación. También cuenta con experiencia como docente e investigador en el Instituto de Ecología de la Universidad Veracruzana y también de la Universidad de Jalapa. Las líneas principales de investigación del doctor Eliezer comprenden la ecofisiología, la morfoanatomía vegetal, análisis estadístico. También cuenta con participación en proyectos de divulgación de la ciencia y el uso de robots en estudios de agroecología. Actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogos de Saberes de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor Eliezer. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, buena tarde. Muchas gracias por la invitación. No, usted. El doctor Jorge Ricaño es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana. Cursó la especialidad en Ciencias Ambientales y la maestría y doctorado en Ciencias Alimentarias. Cuenta también con 2 estancias postdoctorales en instituciones extranjeras. La mayor parte de su carrera académica se encuentra enfocada al estudio de la microbiología y la genética aplicada. Algunos de sus trabajos más importantes se relacionan con el entendimiento sobre todo de cómo funcionan los microorganismos a nivel genético. No obstante lo anterior, en años recientes ha trabajado de manera paralela con productores de cacao del sureste de la República, empleando diversos productos biotecnológicos para la obtención de cultivos más sanos y sobre todo libres de compuestos agroquímicos. Por último, cuenta con distintas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros, así como diversas ponencias. Cabe también comentar que es el actual coordinador del programa de Ciencias Ambientales del doctorado. Bienvenido, doctor Jorge. Muchísimas gracias, maestro Daniel, muy amables y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta Buenas ponencia. noches. Muchas gracias. Y antes de cederle el uso de la palabra al doctor Jorge, quiero comentar que al final de esta conferencia, en el chat aparecerá un breve link, sobre todo para que los asistentes a esta conferencia puedan dejar ahí su retroalimentación de todo lo que aquí se lleva a cabo. Tiene el uso de la voz, doctor Jorge. Gracias, maestro Daniel. Agradezco mucho la presentación. Gracias por presentar estas semblanzas y bueno, también agradezco mucho a mi compañero y amigo, el doctor Eliezer. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante. Si me permiten, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y solamente si me indican si ya la pueden ver, por favor. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, la charla de hoy se titula Los seres vivos y las computadoras, un matrimonio casi perfecto. Este título tuvo varias modificaciones. Platicaba con el doctor Eliezer, con la maestra Maribeth y con un par de colegas y me decían, bueno, ¿por qué un matrimonio casi perfecto? Pues en primera instancia es porque en un principio teníamos la idea de platicar cómo las computadoras son herramientas indispensables hoy en día para el estudio de los seres vivos. Sin embargo, queríamos un título que llamara la atención y entonces como sabemos que los matrimonios casi perfectos no existen, ¿sí? Y lo digo en un sentido muy poético, muy retórico, es decir, que siempre están sujetos a cambios y sobre todo pues a todas estas actualizaciones de la vida y de la sociedad y demás. Y bueno, creemos que sucede exactamente lo mismo con estas herramientas computacionales. Sin embargo, al final de cuentas, todos los matrimonios o la mayoría de estos terminan entendiéndose de alguna manera y bueno, el estudio de las computadoras, el estudio de los seres vivos, perdón, a través de las computadoras es
es un fenómeno muy, muy parecido, ¿sí? Muchas de estas herramientas, aunque pareciera difíciles de comprenderlas y no todos los investigadores tenemos acceso a ellas, son herramientas que a final de cuentas pueden ser utilizadas desde un pequeño ordenador que tengamos en casa y entendiendo un poquito de cómo estas computadoras funcionan y sobre todo cómo se aplican estos algoritmos al estudio de los seres vivos, pues se pueden explotar de una manera inimaginable. Entonces, el día de hoy, el doctor Eliezer y yo vamos a intentar platicarles un poquito del por qué es importante estudiar a los seres vivos desde un punto de vista computacional y sobre todo vamos a hablar de algunos casos y mencionar algunas herramientas que están disponibles para el estudio de todos los sistemas biológicos. Antes de eso, voy a empezar platicando un poquito sobre... perdón, no me deja, voy a dejar de compartir otra vez, voy a compartir nuevamente. Ya está. Bueno, antes de empezar a hablar sobre estas cuestiones computacionales, es muy importante que entendamos qué es un ser vivo y por qué las herramientas computacionales permiten el estudio de estas. Es decir, el estudio de la biología, el estudio de todas las disciplinas científicas de las ciencias naturales, de alguna manera, convergen en diferentes áreas que son prácticamente intercalables las unas con las otras. Pero hay un factor que es común, ¿sí? Que es como un común denominador del estudio de estos seres vivos y les voy a explicar cuál es y por qué. Esta imagen, pues es una imagen del planeta Tierra que en algún momento todas las personas la hemos visto, ya sea en televisión, en internet, en películas de ciencia ficción. Y bueno, yo les pido que piensen, que se imaginen que estuvieran en una nave espacial, ¿sí? Y que pudieran ver el planeta Tierra desde millones de kilómetros por encima de la atmósfera, ¿sí? Y que posteriormente piensen en esta imagen también que pueden ver las personas que han sido afortunadas y que han sido contratadas como astronautas por las potencias mundiales que tienen estos programas para explorar el espacio exterior. Y bueno, estas dos imágenes básicamente nos recuerdan lo bonito que es el planeta Tierra y lo maravilloso que sería verlo por fuera de esta atmósfera terrestre en la que estamos prácticamente todos los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra. Sin embargo, esta imagen, bueno, no fue así hace 4.600 millones de años, ¿sí? Es decir, cuando la Tierra no era tan bonita. Estas imágenes que nosotros tenemos en este momento del planeta Tierra tan hermoso, pues en realidad eran algo como esto, ¿sí? Hace 4.600 millones de años, en realidad el planeta Tierra era una masa incandescente de gases que estaban condensándose y formando parte de la materia que conocemos hoy en día y sobre todo que se estaban formando los primeros elementos que se encuentran identificados hasta el momento en la tabla periódica, ¿sí? Cuando el planeta Tierra se empieza a condensar, que en realidad no era un planeta Tierra, sino un planeta gas, un planeta gaseoso, bueno, posteriormente, millones de años después, podríamos ver imágenes como estas en caso de que alguien hubiese estado ahí para fotografiarlas, ¿sí? El planeta Tierra, cuando se empieza a condensar y a formarse esa masa sólida que forma la mayoría de los planetas que conocemos hoy en día, bueno, pues permite que se empiecen a formar diferentes tipos de atmósferas que en realidad eran atmósferas sumamente tóxicas para las formas de vida que conocemos hoy en día. Pero una característica muy importante de estos planetas, incluyendo el planeta Tierra, es que se empezó a enfriar. Se empezó a enfriar al grado en el que ya las condiciones para que existiera un ser vivo, entre comillas, un ser vivo como lo conocemos hoy en día, pudiesen ser relativamente un poco más adecuadas, ¿sí? Hace millones de años, la vida en el planeta Tierra se formó de una manera muy fortuita, bajo condiciones que hoy en día prácticamente existen en lugares pero muy remotos del planeta Tierra. Y sobre todo, pues estos lugares eran sumamente ácidos, principalmente por la presencia de compuestos derivados de azufre, ¿sí? Y algo muy importante es que las primeras formas de vida todavía no se originaban aquí, pero se conocen algunos vestigios de la formación de moléculas,
¿sí? Que pudiesen considerarse ya como las primeras predecesoras o las primeras moléculas bioorgánicas que pudieron haber evolucionado como seres vivos. ¿En dónde se encontraron este tipo de moléculas principalmente? Bueno, en los océanos y sobre todo en estas pozas donde emergía una vasta cantidad de compuestos ricos en nitrógeno y azufre principalmente. Y entonces, estas moléculas orgánicas que empiezan a evolucionar dan origen a los primeros seres vivos. 4,000 millones de años después, ¿sí? Se origina una de las primeras moléculas identificadas hoy en día y sobre todo que fueron propuestas por un biólogo ruso llamado Alexander Ivanovich Oparin, que bautizó como coacervados o agregados de proteínas que pudiesen haber evolucionado a formar los primeros seres vivos o los primeros vestigios de los seres vivos que de ahí evolucionaron para formar absolutamente todas las formas vivientes que hay en la Tierra. Estos coacervados o primeras proteínas, ¿sí?, dan origen posteriormente a las moléculas de ADN, ¿sí? Entonces, las moléculas de ADN, como nosotros sabemos, pues es ese material genético, ese conjunto de instrucciones que evolucionan para transcribir o formar o sintetizar proteínas. Y como nosotros sabemos, los seres vivos no son otra cosa más que un conjunto de proteínas y un montón de biomoléculas distintas que forman todos los organelos, ¿sí?, y el conjunto de moléculas orgánicas que dan origen a una célula, es decir, a un individuo unicelular que ya es considerado como un ente viviente, ¿ok? Entonces, 4,000 millones de años atrás, los primeros seres vivos y sobre todo los organismos unicelulares se originan en el planeta Tierra, ¿ok? En este planeta Tierra, que está ya formado en su vasta cantidad por inmensas toneladas de metros cúbicos de agua, ¿sí?, ya se encuentran las condiciones, digamos que las condiciones favorables para que estos organismos vivos se empiecen a adaptar y empiecen a evolucionar, ¿sí? Estos organismos unicelulares posteriormente evolucionan para formar organismos pluricelulares, ¿sí? Los primeros vestigios que hay sobre los organismos pluricelulares que ya tenían la capacidad de reproducirse y adaptarse al medio, bueno, pues son algunas formas de algas marinas, ¿sí?, que no dejaban de ser organismos no considerados superiores, pero que sí llevaban a cabo un proceso metabólico, es decir, un proceso de replicación a través de un montón de procesos fisiológicos, que eso es el metabolismo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? A partir de los organismos unicelulares y las primeras formas pluricelulares, bueno, en el mar se empieza a formar una vasta cantidad, ¿sí?, de organismos con funciones celulares totalmente distintas, pero a su vez muy parecidas porque estaban regidas por un metabolismo conformado por esas moléculas de ADN, ¿sí? Todas estas formas de vida bastante raras que nosotros en su mayoría nunca hemos visto, ¿sí? Y solo podemos verla a través de fotografías como estas, por ejemplo, o a través de un montón de documentales que vemos, por ejemplo, en National Geographic. Pues bueno, son organismos que a través de millones de años han evolucionado para adaptarse al medio ambiente en el que están, ¿sí? Entonces, de haber formado colonias de organismos que vivían en ambientes sumamente extremófilos, es decir, cuerpos de agua rodeados de una vasta cantidad de compuestos derivados de azufre, por ejemplo, pasaron a vivir en aguas que son totalmente saladas, ¿sí?, o inclusive también en aguas dulces. Estos organismos unicelulares, ¿sí?, entonces tienen la capacidad de convertirse en organismos pluricelulares, ¿sí?, desarrollar un metabolismo, digamos que más complejo a diferencia del metabolismo que tienen en este momento las bacterias o, por ejemplo, inclusive algunos virus, que aunque los virus no son considerados seres vivos, llevan a cabo un proceso parecido al metabolismo porque inclusive los virus se replican, como es el caso del COVID, ¿sí? Los primeros organismos terrestres, al menos en el caso de las plantas, se originan a partir de un grupo de organismos que se conocen como embriofitas. Estos evolucionan, ¿sí?, al grado de desarrollar nuevos procesos metabólicos que no se llevaban a cabo en un principio en esos organismos que vivían en el agua, ¿sí?, como por ejemplo el proceso de fotosíntesis,
que aunque el proceso de fotosíntesis sí se daba de manera directa en las algas y que fueron prácticamente los organismos que se encargaron de que la atmósfera terrestre tuviera en su mayoría oxígeno y posteriormente a través de esto se forma la capa de ozono, pues bueno, muchos de los procesos fisiológicos que estos organismos superiores y pluricelulares empiezan a desarrollar fueron gracias al proceso de evolución que se generó cuando estos salieron del agua. Entonces, de manera paralela, los organismos tanto terrestres como acuáticos empiezan a evolucionar dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales estos se encuentran. ¿Ok? Muchos organismos que nosotros conocemos, ¿sí? Están sujetos a procesos de reproducción sexual, procesos de reproducción asexual, pero aún así tienen un factor que es determinante, ¿sí? Ese denominador común, como yo les comentaba, y que es un proceso metabólico al cual están sujetos absolutamente cada uno de los organismos que conforman la célula viviente. Entonces, este proceso metabólico, de alguna manera, es el encargado de que estos seres vivos se adapten, crezcan, se reproduzcan y mueran, ¿sí? Que es uno de los preceptos o de los dogmas de la biología clásica, ¿sí? Que permite entender cómo todos estos organismos, pues bueno, forman parte de esta ecósfera donde se encuentran absolutamente conviviendo todas las especies existentes en el planeta Tierra. ¿Por qué decía que entonces las herramientas computacionales, ¿sí? Todos los recursos computacionales pueden formar el matrimonio perfecto con este tipo de organismos? Es decir, alguien se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver una computadora, por ejemplo, con un organismo como el que está en este momento en la fotografía, ¿sí? O como una rana, por ejemplo, ¿sí? O inclusive, ¿cómo podemos estudiar absolutamente todos los organelos o el nivel fisiológico de estos organismos con estas computadoras? Pues simplemente entendiendo ese proceso metabólico que le pertenece a cada una de estas especies, ¿sí? Cada especie, ¿sí? Que nosotros estamos estudiando, y es la razón por la cual les estoy mostrando distintas fotografías, son organismos que van a contener en su material genético las instrucciones para que estos organelos que ustedes están viendo, como por ejemplo el sistema circulatorio de una rana, los ojos de algún arácnido, inclusive parte de ese metabolismo que permite a especies depredadoras, como el caso de los reptiles, inyectar alguna especie de veneno que es sintetizado en las glándulas de estos animales, ¿sí? Pues son procesos justamente derivados de estas instrucciones de material genético que se encuentra en cada una de las células. Inclusive, ¿sí? Los seres humanos estamos sujetos también a distintos procesos metabólicos derivados de ese conjunto de instrucciones que está en nuestro material genético. Entonces, este pequeño brevario que les acabo de comentar y sobre todo que hace referencia a esa palabra metabolismo, es justamente la base científica, teórica y práctica que va a ser aplicada al uso de estas herramientas computacionales para entender cómo funciona dicho metabolismo, ¿sí? Y les voy a explicar un poquito cómo se lleva a cabo todo esto. Bueno, la palabra metabolismo celular, ¿sí? Hace referencia a la suma de todos los cambios químicos que tienen lugar en la célula a fin de proporcionar energía y componentes básicos a los procesos esenciales de esta. ¿Qué quiere decir? Que el metabolismo celular es un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo de manera conjunta y a veces de manera independiente, y cuando éstas trabajan de una forma equilibrada, es decir, cuando se encuentran en un estado determinado como basal, ¿sí? Es decir, que están funcionando con la menor cantidad de energía posible y de una manera correcta, ¿sí? Esto hace que las células funcionen. Es así de sencillo. Cuando el metabolismo celular de una célula se rompe, lo que puede llegar a pasar es desde un desequilibrio en alguna función fisiológica que la propia célula pueda corregir, ¿sí? Hasta inclusive generar un proceso de muerte celular, ¿sí? Que se conoce como apoptosis. Entonces, estos mecanismos celulares, ¿sí? Ya sea de autocorrección de errores que estos están teniendo, se pueden llevar a cabo desde nivel molecular en el material genético,
e inclusive pues a suicidarse, ¿sí? Que el proceso de apoptosis pues es un suicidio celular programado, o bien cuando la célula ya cumplió su ciclo de vida. Cuando las personas vamos a la playa, por ejemplo, y nos quemamos y se nos empieza a descarapelar la piel y vemos como esos pellajitos que se nos están cayendo, pues no es otra cosa más que células que se están muriendo, que el proceso de muerte celular se adelante debido a que estuvieron bajo un efecto de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta básicamente lo que hace es desequilibrar todos estos cambios químicos y la célula muere. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante estudiar el metabolismo celular y qué tiene que ver las computadoras aquí? Bueno, si nosotros hiciéramos un recuento de absolutamente todas las rutas metabólicas que han sido descubiertas hasta la fecha, incluyendo las más importantes, como por ejemplo las rutas que están relacionadas con fotorrespiración, tanto en organismos aerobios como anaerobios, ciclos del ácido cítrico, ciclo de la urea, que esto tiene que ver con la síntesis de nitrógeno, síntesis de ácidos grasos o de lípidos y demás, betas oxidaciones, es decir, todas estas rutas metabólicas, ¿sí? Parecerían como un mapa metropolitano de alguna red de los metros, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿sí? O el metro de alguna ciudad europea muy importante. Nosotros básicamente esta ruta las podríamos ver así, ¿sí? Delimitadas por colores. Una estación nos lleva a otra, es decir, una ruta metabólica a través del proceso de síntesis se va a relacionar con otra ruta metabólica, que sería como la segunda estación. Y la realidad es que no terminaríamos, ¿sí? No terminaríamos. Existen libros de bioquímica que cuentan con más de 1500 páginas y es imposible entender todos esos procesos metabólicos. Es decir, son compilaciones de todo lo que se ha descubierto desde hace más de 2 siglos de estudio de los seres vivos. Entonces, estas rutas metabólicas de alguna manera se tienen que estudiar. Hasta hace algunos años, me atreveré a decir que hasta hace menos de 30 años, la mayoría de las rutas metabólicas se estudiaban simplemente en un laboratorio observando cómo se llevaba a cabo una reacción química. Y esa reacción química se medía, por ejemplo, con alguna base de datos numérica, ¿sí? Con algún modelo estadístico, evaluando, por ejemplo, el color que aparecía en una reacción química, si se liberaba oxígeno o si se liberaba dióxido de carbono. Es decir, todo era como una cuantificación, no era un proceso cuantitativo, pero como decía un profesor que tuve, todo era ojo de buen cubero, si era calcular simplemente con estadística, hoja y papel y una calculadora, u observando los colorcitos de las reacciones. Hoy en día, la realidad es que la biología computacional ha ayudado muchísimo al estudio de este metabolismo, de este concepto de metabolismo, perdón, porque se desarrollan y cada día se desarrollan más algoritmos, ¿sí? Que son soportados por ordenadores o computadoras que facilitan el entendimiento de los problemas biológicos. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Bueno, se lleva a cabo simplemente con el estudio de esas rutas metabólicas, ¿sí? Y todos esos números que antes nosotros captábamos en papel y que nos poníamos a hacer cuentas y a sacar algunos resultados de métodos estadísticos que empleábamos, ahora se puede hacer de manera computacional a una velocidad increíble, sobre todo con los avances que hay en los componentes de esas computadoras que se denominan hardwares, ¿sí? La velocidad de procesamiento de estas cuentas matemáticas, ¿sí? De toda esta aritmética, permite que se hagan miles y miles y miles y miles de cuentas prácticamente en un segundo, en cuestiones de segundos, ¿no? Para que se den una idea de cuánto hemos evolucionado, bueno, el primer cohete que llevó al hombre a la luna, que tenían procesadores que básicamente funcionaban con unos cuantos RAMs de memoria nada más, es lo que se utiliza ahorita solamente para cargar una fotografía en una computadora de alta resolución, ¿sí? Hoy en día existen computadoras que son capaces de generar esa cantidad de cálculos matemáticos que utilizaron esas naves espaciales, pero multiplicadas por millones, ¿sí? Entonces, esta generación de algoritmos, ¿sí? Puede ser empleada desde
un simple programa que es instalado en una computadora para analizar, por ejemplo, la cantidad de material, de material genético que hay en una bacteria, ¿sí? Al cual se le extrajeron esas moléculas en un laboratorio y se analiza a través de formatos de conteos de letras, o inclusive existen repositorios donde hay un conjunto de herramientas que pueden ser empleadas, ¿sí? De manera sinérgica para generar más resultados sobre el estudio de estos seres vivos. Un ejemplo de ellos, de estos repositorios, es el Centro Nacional para la Información Biotecnológica. Este Centro Nacional se conoce como NCBI, ¿sí? Y el NCBI es un repositorio que tiene muchas características interesantes, entre ellas que posee bases de datos de cientos de miles de publicaciones, ¿sí? Que son conjuntadas por algunas asociaciones tanto civiles como experimentales, gubernamentales, inclusive también pueden contener información derivada de los resultados generados por investigadores que pertenezcan a alguna universidad o grupo de trabajo, y esta información es de acceso público totalmente gratuito, ¿sí? La base de datos NCBI, por ejemplo, cuenta con más de 110,000 publicaciones de artículos relacionados con fisiología de bacterias, de plantas, de cualquier tipo de organismos vivos, perdón. Ahora con la aparición, por ejemplo, del COVID, en una cuestión de, yo creo que máximo unos 6, 7 meses, el virus ya estaba tan estudiado que de repente tú tenías acceso totalmente a la secuencia del virus para que tú estudiaras cómo estaba conformado su material genético y sobre todo cómo estaba conformada esa proteína que se estaba estudiando tanto, que era la encargada o es la encargada del COVID de generar esa respuesta inmunológica en los seres humanos. Entonces, imagínense, eso hace 30 años prácticamente no existía. O sea, ni siquiera se sabía cómo estaban conformadas totalmente estas moléculas de las cuales les estoy hablando. ¿Algún otro tipo de herramienta interesante que nosotros podemos encontrar en este tipo de repositorios? Por ejemplo, es un sitio que forma parte de las bases de datos de NCBI que se llama PubMed. PubMed Central, para ser más específicos. PubMed Central básicamente lo que hace es recapitular todos los archivos de texto de ciencias biomédicas o de ciencias de la vida, ¿sí? Y que, bueno, pertenecen principalmente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, así como la Biblioteca de Medicina, que se denomina NIH o NLM. Si nosotros, por ejemplo, estamos interesados en estudiar el COVID o estamos interesados en estudiar algún virus que haya aparecido recientemente o simplemente por curiosidad, saber cuántas publicaciones hay sobre algún tipo de organismo que sea de mi interés, lo único que tengo que hacer es escribir la palabra del organismo que yo estoy estudiando aquí y seleccionar la base de datos de PubMed. ¿Sí? Esta base de datos me va a permitir descargar todos los archivos públicos que yo quiera. Claro, hay que hacer, digamos que alguna filtración o generar filtros para que yo tenga la capacidad como investigador de enfocarme solamente en los artículos que sean de mi interés. Si se dan cuenta, PubMed tiene más de 7.7 millones de artículos, ¿sí? Estos están archivados en 2,571 revistas, ¿sí? Revistas que tienen una participación total, ¿no? Pensando en que cada revista o cada journal puede tener cientos de volúmenes que cada número puede tener hasta 20 o 30 artículos, ¿sí? Bueno, se han depositado más de 8,000 bases de datos de revistas también que son seleccionados específicamente para el tema de ciencias de la salud que se encuentra aquí en PubMed, ¿sí? Entonces, PubMed pues es un acceso público sumamente importante, sumamente interesante y no requiere tampoco digamos que se haga alguna contribución monetaria sustantiva para que funcione por parte de la persona que requiere el servicio. O sea, simplemente se pueden hacer contribuciones económicas y si no, puede ser un simple usuario de la base de datos porque esta, bueno, tiene pues recursos importantes federales bastante considerables. Una de las herramientas que es como la herramienta insignia de NCBI es una herramienta que se llama Genome y esta herramienta permite estudiar
todas las secuencias de material genético que puedan existir o que sean descritas en organismos como bacterias, virus, es decir, cualquier organismo, ya sea uni o pluricelular, que pertenezca a cualquiera de los reinos existentes, y se puede estudiar estos organismos a nivel de material genético, es decir, conocer nada más una secuencia de un solo gene hasta estudiarlos a nivel cromosómico. Entonces, estas herramientas están más enfocadas para personas que incursionan en el área, por ejemplo, de la biología molecular, de la bioquímica, hasta inclusive de la fisiología. Porque, por ejemplo, en el caso de Eliezer, que él estudia fisiología de plantas, ¿sí? Y que tiene conocimientos de fisiología, es decir, que cómo estos organismos llevan a cabo sus funciones metabólicas de manera conjunta, él podría utilizar esa herramienta, o cualquier, bueno, no solamente él, cualquier persona que estudie fisiología, podría utilizar esta herramienta para conocer cómo funcionan algunos genes que son los que determinan esos procesos fisiológicos, como por ejemplo, las plantas xerófilas, que son un tipo de plantas que están altamente adaptadas, es decir, evolutivamente adaptadas a vivir en ambientes desérticos con condiciones sumamente extremas, ¿sí? Tienen esa capacidad de sobrevivir porque cuentan con algunos genes que les permiten adaptarse al medio ambiente, ¿sí? Entonces, estos genes de esas plantas se podrían estudiar con esta herramienta. Si no fuese suficiente, existen también otras herramientas dentro de esta base de datos de genomas que permiten estudiar los cromosomas completos, inclusive, ¿sí? Hacer secuenciaciones o estudios de genomas prácticamente completos, o también pueden ser fragmentos, a través de ensamblajes que realizan los biólogos moleculares. ¿Qué son los ensamblajes? Bueno, tomar pedacitos de los genes, ¿sí? Que se llaman, en realidad estas secuencias se llaman cóntigos, y lo que se hace a nivel computacional es ensamblarlos para posteriormente estudiarlos. Hace casi 20 años, un científico estadounidense llamado Greg Venter hizo uso de estas herramientas computacionales cuando todavía no estaban muy evolucionadas para generar uno de los proyectos más ambiciosos en materia de genética, que fue la secuenciación del genoma humano, ¿sí? Simplemente llamado entre comillas el proyecto Genoma Humano. Entonces, Greg Venter con su equipo de trabajo lo que hizo fue estudiar prácticamente casi todo el genoma de los seres humanos, ¿sí? Y sobre todo identificar hipotéticamente cuáles eran los genes que transcriben proteínas que son sumamente importantes para el metabolismo de los seres humanos. ¿Qué implicaciones tuvo esto? Bueno, ahí se identificaron un montón de oncogenes, ¿sí? Es decir, genes que están relacionados con procesos de evolución y apariencia de cáncer, ¿sí? Aparición de cáncer, de diferentes tipos de cáncer en seres humanos, y sobre todo ha servido para desarrollar distintos tipos de terapias genómicas que hoy son utilizadas en terapias contra la oncogénesis, ¿sí? Como por ejemplo desarrollar algunas proteínas que son inhibidoras de la síntesis celular de otras proteínas que generan el cáncer. ¿Y cómo se hace todo esto? Con computadoras. Lógicamente, todo al trabajarse, todo esto al ser trabajado a nivel molecular, es muy difícil hacerlo en un laboratorio. Es decir, las moléculas no se pueden observar con un microscopio, las moléculas no se pueden observar con simplemente con un lente compuesto. Entonces, las computadoras lo que hacen es estudiar a nivel molecular cuál es el comportamiento de todas estas proteínas y estos genes, por ejemplo. Otra herramienta muy, muy interesante es una herramienta en NCBI que se llama Protein, la traducción de proteína, que es un complemento de la base de datos Genome que sirve para estudiar todas las proteínas que puede haber en el mundo y que sean identificadas. Inclusive hay una base de datos de proteínas que se llama SwissProt, que es una base de datos sueca muy, muy, muy interesante, donde prácticamente están descubiertas y descritas la mayoría de las proteínas que tengan alguna actividad fisiológica en los organismos, como por ejemplo las proteínas estas de las que les hablaba de las plantas que son altamente adaptables a los desiertos,
En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, ahí están descritas la mayoría de las proteínas que están relacionadas con la aparición de enfermedades como, por ejemplo, Alzheimer, procesos inflamatorios, diferentes tipos de cáncer. Entonces, ¿cómo se estudia esto? Igual, de manera computacional. Si una persona trabaja en un laboratorio y en ese laboratorio es capaz de purificar algún tipo de proteína, ¿sí? Y esa proteína se purifica y se manda posteriormente a otro laboratorio a secuenciar y tú obtienes tu secuencia como estas letritas que están teniendo aquí. Bueno, pues todas estas letras que aquí se muestran pueden ser analizadas a nivel computacional, ¿sí? Se pueden hacer clasificaciones de las proteínas, se puede estudiar cuál es su ontología, es decir, su función a nivel hipotético. Y si alguna de esas proteínas tiene o se descubre que tiene alguna fisiología que sea de interés biotecnológico, la proteína básicamente se puede inclusive hasta patentar, ¿sí? Entonces, es muy importante realizar este tipo de análisis proteínicos o proteicos a nivel computacional, porque de otra manera no habría forma de describir todas las capacidades o alcances biotecnológicos que este tipo de biomoléculas tengan. ¿Ok? Y por último, bueno, hay unas bases de datos bien interesantes también en NSBI que se llaman PubChem Bioassay, Compound y Substance, que, bueno, no es otra cosa más que bases de datos donde se clasifican y se categorizan todas las rutas metabólicas estudiadas en algún organismo que ya sea un organismo estudiado de antaño, como por ejemplo las plantas del género Arabidopsis, que son esas plantitas que crecen ahí en las esquinas de nuestras casas. Estudiar alguna ruta metabólica a través de PubChem Compound, como por ejemplo procesos de fotosíntesis, respiración celular, fotooxidaciones y demás. Y hay una base de datos muy importante, muy interesante, sobre todo para los químicos, que se llama PubChem Substance, como lo mencioné anteriormente, que permite estudiar descripciones simples de moléculas, ¿sí? A nivel teórico. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando se generan fármacos, antes de que estos sean lanzados al mercado, primero se deben hacer estudios de farmacocinética y sobre todo estudios estructurales a nivel computacional antes de probarlo, inclusive en ratones, ¿no? O en cobayos. Entonces, todas estas herramientas son los aliados del estudio de los organismos biológicos y sobre todo de sus procesos metabólicos y consiguientes productos moleculares, como son proteínas, genes y moléculas bien raras, moléculas químicas que pues nosotros ni siquiera conocemos. ¿Ok? Por último, para cederle la palabra al doctor Eliezer, les voy a mencionar un ejemplo bien interesante de una herramienta computacional también que se llama Structure en NSBI, que permite generar moléculas tridimensionales para conocer, por ejemplo, la estructura de las proteínas. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, las proteínas actúan en función de su estructura y muchas veces, como el caso de estos péptidos o proteínas que se generan a nivel biotecnológico como inhibidores del crecimiento de células cancerígenas, ¿sí? Son modificadas en el laboratorio para que éstas tengan una actividad dirigida específica, ¿sí? Esa es la idea de utilizar este tipo de oncoterapias, porque, como sabrán ustedes, bueno, en un principio, cuando se descubrieron todos estos procesos de cáncer y se identificaron los oncogenes como los responsables de la generación del proceso de oncogénesis celular, pues bueno, prácticamente todas estas terapias eran totalmente indiscriminatorias, es decir, lo que hacían era arrasar con todo, células vivas, células muertas, células sanas y células cancerígenas. Entonces, estos nuevos péptidos que se generan, ¿sí? Estas nuevas terapias oncológicas, ya son proteínas modificadas genéticamente que solo van a actuar sobre la ruta metabólica de interés del cáncer que se está atacando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, a través de esta herramienta computacional se lleva a cabo la simulación de la estructura de una proteína, ¿sí? Y por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí, estas bolitas son algunos sitios activos, son moléculas que pertenecen a la estructura propia de la proteína, como por ejemplo átomos de azufre, ¿sí? Y los colores, por ejemplo, verde, amarillo, blanco, azul, se llaman dominios de la proteína, es decir, secuencias de aminoácidos que le confieren una función a la proteína. Entonces,
Si yo como biólogo computacional soy capaz de generar una estructura como esta, también puedo ser capaz de identificar un pedacito de la proteína que tenga alguna actividad biológica que sea de mi interés, ¿sí? Entonces, esto lo puedo modificar en un laboratorio, puedo modificar los colores o los dominios de la proteína, ¿sí? Y generar un péptido que sea dirigido totalmente a ese proceso canceroso que yo estoy tratando de atacar. O sea, sería como un misil dirigido hacia un lugar en específico que le estoy dando coordenadas. ¿Cómo se hace esto? Con computadoras. Entonces, en resumen, ¿sí? Estas computadoras con las cuales contamos hoy en día y sobre todo los algoritmos que pueden ser ejecutados en ellas, pues son esas herramientas que permiten el matrimonio perfecto con los seres vivos, ¿sí? Al generar nuevas posibilidades de estudio que sean benéficas para la sociedad. ¿Sí? Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención a quienes nos están viendo en esta charla tan interesante. Nos echamos porras nosotros mismos. Aquí está mi correo electrónico, el correo electrónico de un servidor, por si alguien en algún futuro tuviese alguna duda o por alguna razón quisiera contactarme. Con muchísimo gusto tengo disposición de platicar con cualquier persona que esté interesada en estos temas tan interesantes. Y bueno, le cedo la palabra entonces al doctor Eliezer, voy a dejar de compartir. Y el doctor Eliezer, bueno, ahora va a platicarnos un poquito de los estudios que realiza, sobre todo a nivel de fisiología de plantas, y sobre todo nos va a explicar el uso de algunas herramientas que nosotros utilizamos en nuestras investigaciones que tenemos el día a día en la universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy interesante su charla y precisamente para dar continuidad a lo que comentó el doctor Jorge, parte de lo que hacemos digamos, desde el punto de vista que intentamos comprender a pues no sé, a un fenómeno biológico, siempre tenemos que considerar que hay determinada cierta incertidumbre asociado a la variación que se puede presentar en los seres vivos. Por definición, los seres vivos no son constantes, ¿no? A través de lo que ya comentó el doctor, a través de esta serie de mutaciones y de la variabilidad que tienen cada uno de los organismos vivos y de la falta de fidelidad en cuanto a su reproducción, es que los organismos tienen esta variabilidad y pueden presentarse en una diversidad grande de posibilidades. Entonces, parte de las herramientas que utilizamos, sí desde un punto de vista computacional, pero principalmente para entender los fenómenos biológicos, lo que utilizamos lo que utilizamos son una serie de herramientas, principalmente la estadística, y bueno, a través de esta herramienta es que podemos comprender algunos patrones asociados pues precisamente a los seres vivos, ¿no? Una de las principales, otra vez le mencionaba, una de las principales razones por las que utilizamos las computadoras, por ejemplo, para estudiar a los seres vivos es que típicamente muchos de los análisis que realizamos bien los podríamos hacer a mano, no como los que comentó el doctor Jorge, estas estructuras tridimensionales, pero muchos de los análisis donde intentamos comparar si hay el efecto, si hay un efecto de algún tratamiento o de algún elemento que esté afectando o modificando un fenómeno en particular, un fenómeno entre los seres vivos o derivado de su interacción con el ambiente o con otros organismos, les decía que bien se podría hacer a mano o bien lo podríamos hacer mediante un modelo computacional. Precisamente lo que se busca con los modelos computacionales es buscar que la gran mayoría de los elementos o de las causas que afectan a algún fenómeno biológico estén comprendidas o que sean parte de estos modelos con los que intentamos analizar a los seres vivos. Por ejemplo, parte de los análisis que hacemos para entender a los seres vivos es precisamente considerar esa variación asociada a los seres vivos y entender que todos los seres vivos son prácticamente entes independientes, que sí hay una cierta variación entre cada uno entre un ser vivo y otro, o como les llamamos en términos comunes, no un tanto reduccionista, pero en realidad no lo es así, como réplicas, ¿no? Réplicas de un tratamiento o de un experimento que estamos intentando realizar. En ese caso, lo que hoy día hacemos, digo, porque antes, hace
no sé, cuando yo tomé mis cursos de estadística, muchas de las, y creo que es la mejor forma de aprender, pues es a mano, ¿no? Es agarrando una libreta, haciendo los cálculos variable por variable y cálculo por cálculo, pero lo que hoy día hacemos es que utilizamos herramientas computacionales, las cuales nos permiten optimizar el tiempo y además tener una aproximación mucho más rápida a un fenómeno determinado. Esto tiene pros y contras, ¿no? El principal pro es que todo es rápido, es exacto. El contra es que cuando estamos como estudiantes nos toca un poquito más de tiempo, pero bueno, al final de cuentas, esta es una herramienta muy importante. Entonces, esta relación causa-efecto, que muchas veces es lo principal que investigamos en términos de los seres vivos, es algo de lo que analizamos, no lo analizamos aleatoriamente, sino lo analizamos a través de, como aquí lo estoy poniendo, digamos, una breve recapitulación de información de diseño experimental. Entonces, este diseño experimental que podemos ver aquí tiene una serie de pasos y procedimientos con los cuales nosotros vamos a poder entender e interpretar a los seres vivos, ¿no? No nada más agarramos a un organismo y lo entendemos, lo analizamos. Generalmente planteamos tratamientos, planteamos un experimento, planteamos diferentes elementos que nos pueden ayudar a entender ese grupo o ese tratamiento de seres vivos a través de un cuidadoso y meticuloso diseño experimental, el cual tiene una serie de hipótesis y de un contexto teórico que fundamenta un experimento como tal. Y en función de esto es que podemos tener, ¿no? Aquí como lo vemos en este gráfico, podemos tener una distribución en términos de lo que medimos en los seres vivos. De hecho, muchas de las características o los atributos que tienen los seres vivos los medimos, y esas mediciones son las que generalmente plasmamos, puede ser en forma de gráficas, pero todos esos atributos que tienen los seres vivos son los que podemos interpretar para analizar. ¿Qué analizamos? Pues prácticamente de todo. Relaciones que se conocen como filogenéticas, es decir, que tienen una historia evolutiva donde hay emparentescos. Podemos analizar características con las que responden al medio ambiente, tal como lo comentó el doctor Jorge. Y en ese caso, ¿qué se le puede medir a un ser vivo? Pues prácticamente lo que sea, incluso el color. De hecho, el color es digamos, el color contrastado con una tabla de referencia, bien podríamos tener una medida de color. Estoy pensando, por ejemplo, en las flores o en las hojas incluso. A partir de métricas como la coloración de las hojas podemos tener inferencias sobre si una planta está en una buena condición o si tiene un déficit de algún mineral, algún nutriente, o si está siendo atacada por algún herbívoro, algún depredador. Entonces, a través de de las métricas que podemos hacer con los seres vivos y de las variables que registramos en los seres vivos, con un cuidadoso y meticuloso diseño experimental es que podemos interpretar o tener una aproximación a cómo se comportan los seres vivos, ¿sale? Y a partir de información que registramos en los seres vivos, podemos incluso hacer inferencias sobre lo que puede suceder en condiciones naturales. Muchas veces lo que hacemos es que aislamos un conjunto de elementos en organismos, en plantas, insectos, en animales, hacemos ensayos y posteriormente extrapolamos esa información a lo que pueda suceder en la naturaleza, ya sea en condiciones, digamos, salvajes o en condiciones no controladas o en condiciones semicontroladas. Pensémoslo así, si uno de los objetivos que tenemos es la de restaurar un lugar que ha sido afectado por la presencia del hombre, una de las formas de tener una aproximación es precisamente en condiciones normales ver o analizar cuál es el efecto que puede tener nuestra propuesta de restauración para un lugar determinado. Eso es por una parte. Y por otra, cuando, no sé, hay un daño, no, más que un daño, sino cuando tenemos o estamos pensando en términos de un cultivo, lo que hacemos en ese caso es precisamente analizar, cuál es la posible respuesta ante condiciones semicontroladas, porque en un cultivo tenemos riego, tenemos cierta sombra que le podemos colocar a nuestro cultivo. En fin, tenemos elementos en los cuales podemos semicontrolar esas condiciones, ¿sale?
Y en función de eso, una de las herramientas que hemos utilizado ampliamente precisamente para analizar o para tener estas inferencias es un código de programación. Generalmente el que usamos ampliamente en el grupo de trabajo es el que usamos, es el de R, el código de R. A través de una consola como de RStudio es que podemos manipular, bueno, no manipular las variables, sino analizar las variables de respuesta de los seres vivos y entonces tener tener diferentes escalas de aproximación a los seres vivos. Uno de ellos puede ser, no sé, desde ser un tipo de estadística que se le denomina descriptiva, hasta tener otro que puede ser el de estadística inferencial, ¿no? No sé si pueden ver mi mouse, creo que no, ¿verdad? ¿O sí pueden ver mi mouse? Creo que no, ¿verdad? Sí, se ve un poquito cuando se mueve. ¿Sí se ve? ¿Se ve el círculo amarillo alrededor? No, amarillo no, se ve tu mouse, pero no el círculo amarillo. Ok, denme un segundito, rapidísimo, voy a modificar eso y regreso. Ok, listo. Ahora sí creo que ya se debería ver un círculo amarillo. Ok, perfecto. Entonces, les decía que este es uno de los ejemplos del código de programación. Ahora bien, R, por ejemplo, el lenguaje de R es bastante, como es un lenguaje de código abierto, prácticamente cualquiera puede hacer las modificaciones que considere adecuadas. Y en este caso, en términos del estudio de los organismos vivos, de los organismos vivos, tenemos una diversidad de aproximaciones que se han hecho precisamente con este lenguaje de programación. Tengo colegas con los que han trabajado con el análisis espacial de los seres vivos y entonces, o de organismos, de animales, de mamíferos, los cuales han analizado precisamente cuáles son los patrones de distribución y definir entonces, en función de esos patrones de distribución, pues cuál es el área potencial que hay que cuidar o proteger en un momento determinado. Otros colegas han hecho, si no recuerdo mal, un tipo de análisis a partir de cámaras de registro, cámaras digitales de registro de presencia de organismos. Entonces, la diversidad que ha tenido que tiene este lenguaje de programación en términos de los análisis de los seres vivos es ampliamente, ha ido aumentando cada vez más y yo considero hoy día que es prácticamente, si no es un requisito, pero es una herramienta muy importante en términos del análisis de los seres vivos. Y otra de las herramientas que también hemos utilizado a últimas fechas como parte del grupo ha sido el lenguaje de Arduino, que si bien es un lenguaje que se ha utilizado ampliamente desde el punto de vista de la electrónica con diversas aproximaciones solamente para la electrónica y hacer dispositivos, una de las herramientas que nosotros estamos intentando o con las que nos estamos intentando aproximar es la de la utilización de esos dispositivos electrónicos para entender a los organismos vivos. Y ahorita les voy a poner un ejemplo, un poquito más adelante, pero ahí no queda esta cuestión. Les voy a platicar un poquito en general por ejemplo, de las herramientas que yo utilizo todos los días para interpretar esta cuestión. Desde las herramientas de ofimática, como puede ser el Acrobat o el PowerPoint, hasta una cosa que siempre hago es como esta tríada entre estos tres. Cuando intento analizar algún elemento en particular, ordeno mis bases de datos en Excel, proceso los archivos o las bases de datos en R y al final termino de darle los retoques finales en Illustrator, que es un organizador, es un programa que se encarga de procesar los vectores. Entonces, a través de estas tres herramientas es que luego puedo, al menos en mi día a día, es que tengo la posibilidad de organizar información. Pero cuando se trata de escribir información, no nada más tener información por tener información, sino relacionarla con bibliografía o con otras fuentes de información. Generalmente yo uso un administrador de citas, entonces, entre la información que nos produce un experimento, el contraste de la información que tenemos con otras fuentes bibliográficas, pues es así que vamos construyendo cada día la información y vamos generando nuevas aproximaciones al entendimiento de los seres vivos. Digo, no es lo único, también hay otras herramientas de las que nos apoyamos y con las cuales evidentemente en conjunto son las que tenemos que usar o prácticamente usamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que quería comentar y reflejar es eso, que prácticamente en nuestra computadora no nada más está el Word, sino el Word es un eslabón de toda la cadena.
¿no? El Word es quizás donde plasmamos todo el documento, que incluso ya hay otros editores que se pueden incluir como parte de R. Está una extensión de R que es R Markdown, en la cual podemos incluir, incluso escribir nuestras tesis, administrar las citas y hacer prácticamente de todo ahí. Sin embargo, yo todavía me rehuso un poco, me quedo en Word. Pero las diferentes herramientas computacionales que existen hoy día nos han permitido tener una aproximación. No se trata de tener una aproximación de hacerlo todo más fácil, sino de hacerlo más accesible y ser más eficientes en términos del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto era un ejemplo. Y en este otro ejemplo es en el que aquí lo puse en cámara rápida, pero es un ejemplo de cómo un investigador si no recuerdo, en California, con un dispositivo de Arduino, él ha podido, digamos, tener todo un sistema en el cual se generan las condiciones para que, en este caso, las plantas se desarrollen. Entonces, todo esto está controlado precisamente, como lo comenté, con Arduino. Y bueno, aquí lo voy a adelantar un poquito, pero básicamente lo que él está haciendo acá es algo de lo que yo les voy a platicar, de lo que hemos hecho precisamente en el grupo de trabajo. Aquí lo que podemos ver es un pequeño dispositivo que armamos para precisamente monitorear las condiciones del invernadero. Y quizás ya han tenido esta aproximación, pero si no les comento en breve, que este dispositivo, el Arduino, además de que se puede utilizar para entender o para hacer proyectos electrónicos, quizás de recreativos, nosotros en lo que lo hemos utilizado es a través de un sistema lo más simple posible, pero eficiente, registrar condiciones ambientales para relacionar el efecto que tienen esas condiciones ambientales con la respuesta que tienen algunas plantas. Entonces, en ese caso, tal como lo vemos aquí, lo que hicimos fue colocar en nuestra planta, en nuestra maceta, que es el sensor de humedad. Y lo que hicimos fue aquí colocar el Arduino y tener diferentes sensores para que registren, además de la humedad, otras variables, como esta, que es la del, por ejemplo, es el sensor de Arduino, y este otro de acá es un sensor que es el sensor de radiación, el cual, para no quemar a la marca, pues es un sensor que cuesta, si no recuerdo mal, cerca de 10 veces más de lo que cuesta un sensor de Arduino, quizás mucho más. Entonces, lo que hicimos fue, en parte, registrar las condiciones ambientales en las que estaban desarrollando estas plantas que son de cacao, y los relacionamos, la respuesta a estas plantas, con las condiciones climáticas, microclimáticas que se generan. Es decir, aquí hay que hacer una distinción. Las condiciones climáticas son las condiciones macro, cuando llueve, si hace mucho sol, si hace poco, pero las condiciones microclimáticas son aquellas que se registran en un punto en particular en la planta. Y en este caso, eso fue lo que registramos. Colocamos estos dos sensores, por una parte para probar la eficiencia de estos dispositivos, y por otro para tener un registro de las condiciones en las que se están desarrollando estas plantas, ¿no? Utilizamos un sistema basado en Arduino, incluso aquí está colocado el Arduino, aquí hay un display con el cual se puede ir registrando y monitoreando las condiciones de los sensores en tiempo real. Y lo que encontramos fue esto. Fue a través de una serie de gráficos y de los parámetros que se registraron. Esta es una de las que me gustaría que pusiéramos más atención. Esta de acá. Lo que aquí tenemos son en X, tenemos el tiempo en horas, y estos son 4 días de registro. Entonces, en este punto es cuando la planta, colocamos el sensor en la planta, y un par de horas después agregamos agua. Entonces, lo que sucedió aquí es que al agregar el agua, evidentemente la humedad del suelo se mantuvo, pero hay una variación asociada a la humedad en el suelo. Y esta variación en cuanto a la humedad está determinada por toneladas de variables o de posibles condiciones. Una de ellas, evidentemente, son las características propias del suelo, las características físico-químicas, es decir, la retención de agua, el tamaño del grano y del poro, o de la del tamaño del grano, en el caso del suelo. Medimos otras variables como estas, que son el sensor de luz, el sensor de la temperatura, de la humedad relativa, y que es el sensor del punto en el que, del reloj que estaba registrando la hora del Arduino. En términos generales, esto son datos, ¿no? Algunos aumentan, otros disminuyen, pero en particular esto nos resultó muy interesante porque gracias a este experimento
que fue algo muy, muy rápido y sencillo, pero podemos determinar cuál es la frecuencia con la que debíamos regar nuestras plantas. Muchas veces parece obvio, ¿no? Pues cada vez que medio lo veas un poco seco, ve y ponle agua. Bueno, de una manera cuantitativa, lo que identificamos fue que después de 4 días, ese suelo, al menos en esa condición, se tenía que regar, ¿no? Y esta variación se explica, esta variación en términos de la humedad, precisamente por las variaciones, tanto en temperatura como en la humedad relativa del aire que se presentan en un lugar determinado. Y ahí es donde considero que cobra mucha relevancia el el uso de herramientas computacionales con el estudio de los organismos vivos, porque pues estos son datos de las condiciones ambientales y punto, pero cuando pasamos o cuando interpretamos esa información al cómo podría afectar a los seres vivos, bueno, una parte es esta, ¿no? Que pueden tener un efecto a nivel de la disponibilidad de agua, y de esta manera objetiva y cuantitativamente pudimos determinar cada qué tiempo teníamos que regar. Esto significa que no todas las plantas las tenemos que regar cada 4 días, sino a lo mejor si son muchas plantas, hacer un seguimiento puntual de algunas, hacer un mini experimento y para determinar entonces cuál es la frecuencia con la que debemos hacer esto. Parece un tanto obvio, pero es algo muy importante donde de esta manera determinamos objetivamente si es cada qué tiempo podemos hacer el riego de estas plantas, ¿sale? Y otra de las cosas que además resultó muy interesante es que en X tenemos los datos que registraron nuestro dispositivo de Arduino, que están acá. Y en Y tenemos los valores que se registraron con el dispositivo carísimo que pusimos a contrastar. De hecho, estas son las dos variables que se registraron. Uno es Arduino y el otro es el carísimo. Y lo que encontramos es que con Arduino, que es un dispositivo o es un sistema extremadamente barato con respecto a los sensores que son muy caros, lo que encontramos es que prácticamente no hubo una variación en términos de la respuesta, del registro de la información que se registró en los dos Arduinos. Sin embargo, con métricas estadísticas como estas, a través del uso de una herramienta computacional, es que pudimos ver que la relación, al menos eso es lo que nos dice este coeficiente, que es el coeficiente de correlación, es que el 99% de nuestros datos están relacionados. Es decir, si tú tienes un sensor barato y un sensor caro, prácticamente vas a tener la misma respuesta. Aunque hay una variación del 1%, porque otra vez, como en los seres vivos, en los sensores, no todos son perfectos y en algunos tienen alguna variación, pero en este caso, en el 1% de los casos, si te registras con un sensor caro y un sensor barato, vas a tener una variación. Pues nos quedamos con el 99% de los casos donde sí tenemos la misma respuesta. Y eso está además corroborado por un coeficiente que es el coeficiente de variación, que es el del valor de P, el cual nos dice que tanto el sensor del Arduino como el sensor caro tienen prácticamente la misma distribución en términos del registro de la información que realiza. ¿Sale? Y bueno, esa es una de las herramientas. Otras de las herramientas que hemos utilizado ampliamente en términos de el análisis de los seres vivos es uno como estos. Se llama ImageJ. Y de hecho es también otra herramienta que es de código abierto y que precisamente nos permite analizar formas, áreas, tamaños de elementos fotográficos o de imágenes digitales, siempre y cuando consideremos una escala de referencia. Entonces, en general, lo que hacemos con este programa, que lo utilizamos ampliamente para el análisis y el estudio de los organismos vivos, los seres vivos, es hacemos algunas marcas digitales en el software, y a través de algunas herramientas es que el software permite identificar y delimitar muy bien precisamente el tamaño en este caso de la hoja. Sin embargo, esto es como nosotros lo hemos hecho, pero también existen o hay análisis en los que se pueden utilizar esta herramienta, donde podemos analizar incluso a nivel anatómico o microscópico núcleos celulares o células, las cuales se pueden identificar a partir de su tamaño. Entonces, esto pareciera un tanto sencillo, ¿no? Pero cuando tienes una maraña de muchas posibilidades, como una radiografía. Ok, en una radiografía analiza el tamaño del
no sé, una radiografía del tórax, analiza el tamaño de la clavícula, o un programa así con la configuración adecuada nos podría dar muy rápidamente si el tamaño de la clavícula es adecuado, si está muy grande o si está muy corto, por poner un ejemplo. Entonces, la aplicación de este software, además, como se utiliza en términos digitales, tiene muchas aproximaciones. Otra de las herramientas con las que también lo hemos utilizado ha sido para el análisis de polen, por ejemplo. Y muchas veces el análisis de polen se hace con base en cuántos granos de polen hay por unidad de peso o principalmente por unidad de peso. Es decir, en 1 gramo, que es demasiado, o en menos, ¿cuántos gramos de polen hay? Pues lo que se hace es que se extiende el polen en una superficie lisa, plana y uniforme, en la cual se agrega, se ponen los granos de polen, se saca una fotografía con el microscopio y con el programa en dos clics cuenta cuántos granos de polen hay y además nos dice de qué tamaño son. Entonces, y pensemos en un polen, ¿no? Un polen es muy, muy, muy pequeñito y con un programa así es que podemos utilizarlo para determinar las condiciones, bueno, más que determinar las condiciones, sino realizar un conteo eficiente y tener una aproximación mucho más cercana pues a los organismos o a algunas de las partes de los organismos. Recordamos brevemente, por ejemplo, que un grano de polen es aquel que se produce en las flores, ¿no? De hecho, si hemos escuchado quizás el término de la polinización, pues la polinización es el movimiento de un grano de polen de una flor a otra. Eso hace referencia a la polinización. Y este fenómeno de la polinización es tan importante porque gracias a este fenómeno nosotros podemos comer frutas. La gran mayoría de las frutas que ingerimos se deben gracias a este proceso. Es decir, no sé, tanto los jitomates, las sandías, prácticamente cualquier fruto que ustedes tengan en mente se debe o es resultado gracias de la polinización. Y el polen, que en este contexto es importante, lo podemos utilizar o analizar con un programa como este. Y entonces les decía, retomando un poco sobre el código de programación, en términos de la estadística descriptiva, podemos tener desde una interpretación general o tener una descripción de nuestros resultados, como en esta tabla, que es la que le pongo a mis estudiantes cuando empezamos a utilizar el software, y pasar de una parte descriptiva a una parte quizás mucho más inferencial, donde podemos tener patrones en términos de las condiciones climáticas o microclimáticas. Aquí tenemos algunas variables que se registraron en 3 de las parcelas que estamos analizando, o incluso se pueden tener patrones mucho más generales a nivel no nada más de un lugar o una parcela, sino a nivel de ecosistemas. En este trabajo que hicieron en el 2018 Martin y Isaac, lo que hicieron fue analizar a una escala mundial, prácticamente a nivel de diversos ecosistemas, cuáles eran las respuestas de las plantas a través de estos ecosistemas. Y lo que se encontraron fue una variación bien grande, tanto, por ejemplo, aquí entre especies leñosas y no leñosas, o en especies que producen, algunas plantas que producen flores y otras que no producen flores, ¿no? Entonces, la respuesta de las plantas ante estas condiciones ha sido analizada a una escala global y muchos de los estudios que nosotros hacemos los realizamos a una escala un poco más local. Claro, a partir de una escala local se pueden hacer inferencias también a una escala mucho más macro. Y este tipo de análisis, como un análisis de componentes principales, son prácticamente los análisis que también hacemos todo el tiempo cuando no nada más analizamos una variable o una característica en los organismos vivos, sino los analizamos cuando se hace un análisis de diferentes características o atributos en las plantas o en los organismos vivos en general. Podemos tener una aproximación mucho más sólida y mucho más extensa sobre cuáles son las posibles respuestas. Y esto tiene implicaciones positivas en términos del qué va a pasar a futuro. Más bien, la inferencia hace eso. Inferencia quiere decir que se va a tener una predicción de lo que puede suceder en un futuro cercano con base en diferentes elementos que nosotros ya hemos considerado. Puede ser algo, digamos, un tanto sencillo, como aquí lo que hicimos fue relacionar la cantidad de luz con la producción de flores y frutos, perdón, en este caso de frutos, aunque aquí estoy viendo las flores, estas son flores de
de cacao, pero aquí lo que hicimos fue relacionar estos dos, que es decir, cuál era la relación entre las condiciones climáticas y la producción de frutos. Y les decía que esto tiene implicaciones importantes porque entonces, si las condiciones climáticas cambian, si hay una mayor, más que incidencia, sino hay una menor vegetación de sombra, por ejemplo, dado que el cacao es una especie que necesita de una cantidad de sombra adecuada. Entonces, en condiciones donde la radiación lumínica o la temperatura aumenten por el cambio climático, el calentamiento global, entonces es posible que tengamos pérdidas en un cultivo importante como este, donde consumimos solamente el 10% donde producimos el 10% de lo que se consume a nivel nacional. Entonces, ante escenarios como estos, donde hay variaciones importantes en las condiciones climáticas, es importante o es necesario hacer estudios como estos, donde podamos analizar y entender cuál es una posible respuesta ante estas condiciones. Y de hecho, una de las razones que hemos estado analizando últimamente es precisamente analizar cuál es la relación entre fragmentos de vegetación pequeños y el efecto que obtienen en términos de la producción para otros frutos, de la productividad en otros frutos o en frutos comerciales o en frutos, perdón, de cultivos. Entonces, esa ha sido parte de los últimos análisis que hemos hecho en términos de las plantas. Y quería finalizar con una imagen como esta, dado que el doctor Jorge inició con un panorama muy general de lo que es la Tierra. Yo les quise mostrar esto, que no son planetas, evidentemente, sino son más bien granos de polen que miden unas cuantas, es decir, si a un metro lo dividiéramos en 1.000.000 de partes, esto mediría 3 o quizás 10 de esas millones de partes, ¿no? Entonces son elementos muy, muy pequeños, los cuales nos dan mucha información gracias a estos granos de polen y a la polinización, es decir, al movimiento de polen de una flor a otra, es que nosotros podemos existir acá y mantener nuestra sobrevivencia porque gracias a este fenómeno tan importante como el de la polinización es que nosotros podemos alimentarnos y además tener una diversidad grande de alimentos. Y evidentemente sin un fenómeno tan importante como este y que deberíamos mantener, ¿no? A través de su mantenimiento, pues es que también podríamos asegurar e incluso tener una mejora en nuestra alimentación, y esto se hace a un nivel, digamos, básico en términos del análisis de granos de polen, de la distribución de los granos de polen, incluso de la mecánica del polen, es decir, de cómo se mueve. ¿Sale? Y muchos de estos, es decir, muchas de estas imágenes ni siquiera la podemos ver a simple vista, las tenemos que analizar, nosotros no las vemos, las recibe estas imágenes un detector de electrones, el cual se analizó con microscopía electrónica barrida, y nosotros las inferimos o las entendemos así como lo vemos acá, ¿no? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Me dio mucho gusto haber participado con ustedes en esta charla tan importante para la Universidad de Jalapa. Y pues quedo al pendiente de sus comentarios y muchas gracias por la invitación a los organizadores y a ustedes por asistir a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eliezer. Muchas gracias, doctor Jorge. La verdad es que ha sido una charla pues bastante ilustrativa. Yo creo que a todos nos quedó muy, muy claro la importancia que tienen estas herramientas computacionales, sobre todo en el estudio de los seres vivos. A continuación vamos a pasar a una sesión de preguntas por parte de nuestros asistentes. Si gustan tomar la palabra o escribirlas aquí en el chat, también estamos aquí al pendientes para una breve sesión de preguntas. Ahorita con esta última fotografía que mostró doctor Eliezer, recordé cuando en alguna ocasión me tocó estudiar cuestiones de nanotecnología, unas partículas muy pequeñas de plata, y el efecto que producía en celdas solares. También se utilizaban herramientas computacionales de análisis de imagen, sobre todo para el conteo de esas partículas, aproximar los tamaños y sobre todo con los modelos matemáticos que pudieran ahí más o menos explicar los fenómenos de la luz que tienen en esas partículas tan pequeñas. Me recordó esa parte en la investigación que realicé. Muy bien, qué bueno. Bueno, el ImageJ es otra manera de aproximarse nuevamente para los sistemas biológicos. Sí, tenía una duda, doctor Jorge. Por ejemplo, ¿qué tan grande puede llegar a ser un archivo de
o un archivo digital de la secuencia de ADN de algún ser vivo. ¿Qué tan grande puede llegar a ser? Enorme. Enorme. Las secuencias de material genético se miden como si fueran archivos computacionales, como una figura JPG, como un documento de Word, como un PDF. Se miden los bytes o bits, son equivalentes a los pares de bases que tiene esa molécula de ADN. Si recordamos una molécula de ADN, bueno, es un conjunto de 4 letras, ¿sí? Que están conformadas por adenina, guanina, citosina y timina, o sea, las letritas que siempre hemos visto en las películas A, G, T, C, por ejemplo. Entonces, cada letrita, que en realidad se llaman bases nitrogenadas, sería equivalente a un bit, ¿sí? En una computadora. Entonces, para que te des una idea, Daniel, una molécula de ADN que transcribe un solo gene que transcriba una proteína o una enzima digestiva, por ejemplo, puede pesar, no sé, 500 pares de bases, ¿sí? 500 bits, por ejemplo, o puede llegar a pesar la proteína, por ejemplo, 10,000 veces eso. Entonces, un archivo que contenga un pedacito de un genoma de un organismo es un archivo que puede pesar 50 gigas, por ejemplo. ¿Sí? Y ya todos estos secuenciaciones genómicas que se encuentran en los repositorios de los que hablaba, simplemente son archivos tan grandes que no se pueden subir en un solo archivo, porque pesaría bastantes gigas, y entonces se suben pedacitos, ¿sí? Se suben pedacitos de 1.2 gigas. Entonces, estamos hablando de que hay computadoras, por ejemplo, las computadoras que tienen la información de todo el genoma de los seres humanos, o sea, está almacenada en bastantes discos duros, o sea, con mucha capacidad de almacenamiento. Muy bien. Quería también preguntarle, sobre todo desde una perspectiva futuro, ¿cómo visualiza usted el estudio de los seres vivos con el avance que han tenido actualmente las computadoras a nivel de velocidad de procesamiento y sobre todo de integración de hardware, que año con año pues se va duplicando? ¿Qué visión tendría futuro de esas herramientas? Perdón, ¿era para mí la pregunta o para el doctor Eliezer? ¿Para usted? Sí, sí. Ok. Sí, yo lo que creo es que los recursos computacionales van a sobrepasar los descubrimientos del metabolismo de los organismos. ¿Sí? Por ejemplo, digo, en este momento todavía no es algo que se considere como un boom de la computación ni de los recursos que se utilizan en los laboratorios, pero cuando las computadoras cuánticas ya se puedan pedir a través de Amazon y que no sean exclusivas de Google o de IBM, por ejemplo, que son quienes las están desarrollando principalmente, vas a poder estudiar absolutamente todo. Lo que se hace hoy en día, por ejemplo, con estos clústeres supercomputacionales, donde tienen recursos con equipos con cantidades de RAM inimaginables, ¿sí? Y que eso se tarda, no sé, semanas en hacer el análisis de un genoma. Con esas computadoras cuánticas se va a hacer en 15 minutos, ¿sí? Entonces va a haber tanto recurso que ya no va a haber que estudiar. Esa es la realidad, ¿sí? Todavía eso no sucede. Lo que se está estudiando en este momento es todo lo que se ha descubierto que básicamente no se podía estudiar por falta de los recursos, ¿no? Entonces, si se hace un descubrimiento muy importante que sea, por ejemplo, producto de una investigación que haya ganado un premio Nobel, van a estar esos recursos disponibles para estudiarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta hace 15 años se descubrió el papel de unas pequeñas moléculas que lo que hacen es apagar genes, ¿sí? Y de esa manera se correlacionó con la manera en que las células evitan volverse cancerígenas, apenas hace 15 años, ¿sí?
15 años después, dan otro premio Nobel de Fisiología a 2 personas que descubren la manera en la cual el material genético se puede editar de manera deliberada, ¿sí? Que es una técnica que se llama CRISPR-Cas9, que básicamente ha sido un hito en la historia de la biotecnología porque ya se está utilizando para editar genomas. Que sea éticamente correcto, bueno, ya es un tema aparte, pero todo se ha hecho a través de los estudios computacionales. O sea, sin estos recursos no sería posible. Entonces, tendríamos que ver qué se va a descubrir en el próximo Premio Nobel de Fisiología para decir, bueno, pues ahora se puede estudiar con este recurso computacional. Pero yo creo, como dije en un principio, y ya para terminar, en resumen, creo que los recursos dentro de algunos 10 o 15 años van a estar sobrados para estudiar los fenómenos biológicos. Creo que hacia allá va. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Sí, al contrario, Daniel, gracias. Les recuerdo a los asistentes que tenemos aquí en el chat un formulario, si nos hicieran el favor también de abrirlo en cuanto tengan tiempo para dejarnos ahí sus comentarios acerca de la charla. Por último, doctor Eliezer, también se me hizo bastante interesante estas pruebas a nivel de sensores y de microcontrolador que aplicaron en el estudio de esta planta, porque sobre todo el hecho de tener bien controlado el riego, la planta, a través de la obtención de estas variables, pues es sumamente importante, no tan solo para, digamos, como, no sé, tener un jardín y tener segura nuestra planta, sino pensándolo a nivel un poquito más macro. Digamos, hay ciertos cultivos que sí requieren esa atención y ese conocimiento. ¿Qué tan limitada está la tecnología, los sensores o estos dispositivos que nos comentaba? ¿Y qué tan grande se puede llegar a hacer un experimento con estos dispositivos? Sí, yo creo que hoy día la principal limitante ya en términos prácticos es la impermeabilidad al agua. No, porque muchos de los sensores son realmente muy accesibles, pero nos acaba de pasar con un estudiante que está haciendo muestreos. Hace unos días que estuvo lloviendo bastante, se echaron a perder los sensores precisamente porque llovió demasiado y pues no hubo manera, ¿no? Entonces, qué tan extenso? He tenido la idea para incluso tener, no sé, poner un sensor, una caja de registros de Arduino en un lugar determinado y incluso con un adaptador GSM mandar en tiempo real información a un concentrador. Y en este contexto, como lo vieron, incluso utilizamos una batería para celular, una batería que usamos todo el tiempo. Entonces, un sensor así con un adaptador o con un dispositivo GSM nos podría estar alimentando información en tiempo real y entonces puntualmente determinar en ese momento, en un momento determinado, cuáles son las condiciones del cultivo. ¿Qué tanto podemos extenderlo? Pues básicamente depende o sea, de que lo podemos hacer extensamente y ampliamente, lo podemos hacer. Creo yo la ventaja de esto es la accesibilidad. Al poder tener muchos sensores en un lugar determinado, pues se pueden monitorear en tiempo real. Ahí es donde herramientas como las que acaban de comentar, donde se analicen mucha información en un momento determinado e incluso podamos tener, no nada más a través de promedios de ver si son más grandes o menos, sino a través de un análisis quizás que se vaya haciendo en tiempo real, podríamos tener una aproximación mucho más exacta de lo que puede suceder en un cultivo, ¿no? Y los cultivos está bien, me gustan, digo, los necesitamos, pero también pensemos en fragmentos que debemos conservar, porque si bien los cultivos nos benefician, también los fragmentos de bosque o los fragmentos, sí, los fragmentos de vegetación son los que dan un buen aporte de oxígeno pues para nosotros, ¿no? Y de hecho en ambientes urbanos, en ambientes donde pues el hombre tenemos una actividad principal, pues es ahí donde tendríamos que comparar y analizar y determinar cuál es el mínimo necesario para que una ciudad esté funcional, ¿no? Y podamos tener condiciones adecuadas o calidad, una buena calidad de aire, ¿no? Eso es lo que considero. Gracias, doctor. Revisando aquí en el chat tenemos una pregunta del doctor César García. Pregunta cuáles son los límites éticos de la relación humano-máquinas. ¿Quién guste comentar al respecto sobre esta pregunta?
Adelante, Eliezer. Ok, la pregunta es ¿cuáles son los límites éticos, no? Pues no sé, al menos desde mi experiencia, pues más bien quizás una cuestión que a lo mejor yo como todo lo veo en números, no siempre, por eso decía, hablaba sobre la diferenciar entre un cultivo y algo que necesitamos, tanto para alimentarnos como algo que debemos mantener, preservar la biodiversidad en nuestro ambiente, en nuestro lugar donde habitamos es importante. Y en ese caso, sí considero que es importante tanto desde el punto de vista ético, mantener lugares, conservarlos y por otra parte, usar las herramientas tecnológicas o biotecnológicas pues para nuestra alimentación, para nosotros mismos. Entonces, yo considero que ese límite está en considerar ambas caras de la moneda, producción y mantenimiento, ¿no? Para nuestro beneficio en general. Esto es lo que yo considero. Gracias, doctor Eliezer. Pues bueno, reitero mi agradecimiento a los asistentes a este evento. Mi agradecimiento también a los doctores Eliezer y al doctor Jorge porque nos compartieron sobre todo sus experiencias, conocimientos. También agradezco a la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa por brindarnos este espacio para realizar esta conferencia. Y sin más por el momento me despido deseándoles una agradable noche y hasta pronto. Muchísimas gracias.